Muy buenas noches, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Les invito para que participemos del devocional para el día de hoy. Hoy vamos a iniciar una cantidad indeterminada todavía de estudios de la carta de Judas. Antes de iniciar directamente la carta de Judas, decir que es probablemente la carta más corta de toda la palabra del Señor, o una de las más cortas. También tenemos Tercera de Juan, que es bien breve. Pero en el caso de Tercera de Juan nos encontramos con la situación de que antes de ella vienen Primera y Segunda, y lo cual los escritos de Juan son bastante más amplios. Este es el único texto bíblico que tenemos de Judas. Y a veces caemos en la dificultad o en el error. A veces caemos en el error de considerar poco una carta por el solo hecho de que su extensión es breve. Pero la verdad es que el problema es de nosotros, no de la carta. Y no deberíamos mirar en menos una carta por el hecho de ser breve, porque no es la brevedad lo que le da consistencia a un documento. Por lo tanto, la carta de Judas es una carta muy importante dentro de la Biblia que a diferencia de lo que generalmente alguien pudiera mirarla con un poco de menor importancia que otros textos de la palabra del Señor, está puesta aquí dentro del canon de las Escrituras porque era muy importante que la iglesia supiera, por obra del Espíritu Santo, inspirando a Judas, algunas situaciones que a la iglesia le iba a corresponder vivir y que debían estar preparados para poder sostenerse en medio de esas dificultades. Hoy solo vamos a ver el versículo número 1. Y el versículo número 1 dice de la siguiente manera: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. En la palabra del Señor nos encontramos con a lo menos 6 personas que tienen el nombre Judas. El nombre Judas era un nombre bastante común dentro de la cultura judía, y a eso mismo se debe de que difícil sea que nos encontremos con otro nombre que es tan repetido, que es tan común como en el caso de Judas. Es probable que haya alguno que compita, pero no deben haber muchos. Judas, el estudio de hoy nos enseña de que a lo menos hay 6. Entonces se nos viene a la mente la idea de cuál de esos 6 Judas es de los cuales es el escritor de esta parte de la palabra del Señor, porque son bastantes. Bueno, nos encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo número 13, versículo número 55, la Escritura nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? Ahí tenemos a un Judas. No nos olvidemos que en el texto inicial, él dice que es hermano de Jacobo. La escritura que acabamos de leer aquí nos dice: ¿no es este, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Y se está refiriendo a los hermanos de Jesús, o a los medio hermanos de Jesús, porque lo más probable es que estos eran hijos de José, pero no directamente hijos de María. Luego, en el libro de Marcos nos encontramos con otro texto muy parecido a este. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Judas, entonces, que escribe la carta de Judas, era el medio hermano del Señor Jesucristo. Judas aquí es mencionado como uno de aquellos que tuvo dificultad para aceptar directamente a la persona de Jesús en la condición que tenía. Él aceptaba a Jesús como su medio hermano,
pero en un principio él no tenía ninguna mirada especial hacia la persona del Señor Jesucristo. Al parecer él entraba en el mismo juego del resto de su familia, excepto María, en que en el periodo de madurez de Jesús poder aprovechar para su propio beneficio la fama que estaba adquiriendo el Señor Jesucristo, si es que le podemos llamar fama, y que era bastante reconocido por las cosas extraordinarias que había realizado Jesús y por todo el impacto que había provocado en medio del pueblo judío en aquel tiempo. Entonces era una buena oportunidad para ellos poder sacar una tajada de todo ese conglomerado de sucesos en los cuales el Señor Jesucristo estuvo inmerso y de la visión que tenían los pobladores judíos, especialmente el pueblo común, de lo que era Jesús el Salvador. La Escritura nos dice en el libro de Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Otro pasaje del libro de Hechos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Estos dos pasajes nos llevan a pensar de que en algún momento, tanto en Judas como en Jacobo, se produjo un cambio muy profundo. ¿Qué elemento habrá sido aquello que les hizo cambiar de aquella impresión que traían respecto de la persona de Jesús como la oportunidad para aprovechar las circunstancias a sumarse al ministerio del Nuevo Testamento? Bueno, esto fue la resurrección. En el intertanto de estos dos pasajes, el acontecimiento más extraordinario y sobresaliente que nos encontramos con Jesús es su resurrección. Y se le atribuye precisamente a ese suceso el hecho de que, si lo dijéramos en nuestra jerga popular, diríamos, con la resurrección quedaron vueltos al revés. Y eso es la conversión. Eso es la conversión. Yo creo que este fue el momento en el cual algo hizo clic en sus vidas que los transformó, y desde ese momento ellos cambian absolutamente su actitud, incluso la visión particular que ellos tenían de la persona del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver dentro de este mismo versículo incluso. ¿Por qué? Porque en el mismo pasaje con el cual iniciamos el día de hoy, Judas tiene una expresión que delata cuál era la visión que él tenía de Jesús. Él dice, siervo de Jesucristo. Era su hermano, era su medio hermano. Sin embargo, cuando él inicia la carta, él dice, siervo de Jesucristo. Él era pariente de sangre del Señor Jesucristo y sin embargo dice, siervo de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que era de la sangre del Señor Jesucristo, él consideraba de sí mismo solamente un siervo de este que era su medio hermano, de Jesús. El hecho de que él quisiera ser conocido de esta forma, en lugar de presentarse a lo mejor el que les escribe es el hermano de Jesús, indica que había un grado de humildad que había surgido en él y que no lo tenía antes de la resurrección. Él no quiere presentarse como familiar del Señor Jesucristo. Él decide presentarse como siervo del Señor Jesucristo, no trayendo a la memoria de aquellos a quienes iba a escribir el hecho de que él tomaba como parte de su autoridad el hecho de que era medio hermano de Jesús. La verdad es que Jesús en varias oportunidades había dejado absolutamente claro que las relaciones familiares a él no le causaban gran importancia y lo dejaba claro así a lo menos en dos circunstancias que lo encontramos a la persona de Jesús. Y claro, coherente Judas con lo que él mismo había escuchado del mismo Jesús, entonces él toma precisamente esa posición, no apropiándose de la condición del hecho de que él estaba dentro de la familia de Jesús y que era su propio hermano. No,
él entiende de que ahora la autoridad que él tiene no tiene ninguna relación sanguínea terrenal y no la ocupa, no la usa. El Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo número 3, habla sobre esto. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole, y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. El Señor Jesucristo relativiza la importancia de la relación familiar. Luego, en el libro de Lucas, hay otro pasaje que dice en el capítulo número 11: y aconteció que, diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra vez el Señor Jesucristo se retrotrae de lo que cualquier persona haría de esa relación familiar. Y esta es precisamente la posición que toma Judas cuando enfrenta el inicio de la carta que está escrita por él, de autoría del Espíritu Santo, como nosotros sabemos. Sin duda alguna, Judas valoró el hecho de que Jesús fuese su medio hermano y que él creció en medio de la casa donde el Señor Jesucristo vivió. Pero para él era todavía más valiosa su nueva relación que tenía con Jesús. Más allá de la relación de hermanos carnales o medio hermanos carnales, ahora para Judas había otro asunto que tenía muchísimo más importancia para él. Para Judas, la sangre de la cruz que le había salvado fue mucho más importante que la sangre familiar, aquella que pasaba por sus venas y que lo relacionaba con Jesús. La sangre de Cristo vertida en la cruz para él era mucho más importante que la consanguinidad que tenía en lo terrenal. Esta expresión no es extraña, porque también nos encontramos con el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios manifestando una cosa muy parecida a esta, y seguramente esto era lo mismo que pensaba también Judas. Dice en el capítulo número 5 de la segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo: de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Es decir, no era eso lo que importaba ahora para el apóstol Pablo. La Escritura nos dice ahí que su hermano era Jacobo, Santiago, uno de los apóstoles importantes dentro del círculo de los apóstoles. Había tomado mucha relevancia en el inicio del proceso apostólico, después de que Jesús había ascendido. Y luego dice a los llamados, y cuando dice a los llamados, porque aquí él se está refiriendo a quienes les está escribiendo la carta, y los define a través de tres elementos, de tres maneras. Dice que él escribe a aquellos que fueron llamados, a aquellos que fueron llamados. Es decir, él se refiere, y la dirección de la escritura que él está a punto de realizar está dirigida a los cristianos. Por lo tanto, el libro de Judas está dirigido a los convertidos, a la iglesia. Es a ellos a los que se dirige. Y deja muy claro que no es aquellos quienes vinieron a Jesús, no, es aquellos a los que Dios llamó. Ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto. Ese es el orden que indica la equivocación, por ejemplo, que muchas personas dicen: hasta que encontré a Cristo. No, nosotros nunca lo encontramos. Porque si nosotros hablamos de encontrar a Jesús, quiere decir que nosotros le buscábamos. Y si nosotros le buscábamos, quiere decir entonces que este fue un acto que tenía la intención nuestra, el deseo nuestro. Y el hombre por sí solo, pecador,
no busca a Dios, no busca a Jesús. Es el Señor Jesucristo, es Dios mismo el que hace posible que eso se produzca. Por lo tanto, es muy claro aquí Judas al manifestar esto a través de aquellos a los cuales fueron llamados. Es decir, el acto primordial, el valor primordial de todo este suceso lo tiene Dios. Porque no es aquellos que encontraron a Dios, no, es aquellos a los cuales Dios llamó. Así que usted tiene certeza de su salvación, usted tiene absoluta convicción de su salvación, no es porque usted encontró a Dios, es porque Dios lo llamó. Ese es el orden correcto que es muy abundante en la Escritura. Es importante entonces responder a ese llamado que el Señor Jesucristo hace. Pensemos en su teléfono solamente. Si usted tiene su teléfono, escucha que alguien llama, usted mira y si la llamada es importante, la contesta. Pero es otra persona la que tiene la intención de comunicarse con usted para algo. Lo mismo ocurre con Dios. Dios llama y cuando Él llama es mejor atender la llamada. Es mejor obedecer. Por lo tanto, debemos reconocer con facilidad ese acto maravilloso de llamado de Dios hacia los suyos. Junto con decir que esta triple forma de mencionar aquí Judas a quienes se dirige, que ya lo entendemos como uno de ellos a los llamados, también dice a los que fueron santificados. A los que fueron santificados por Dios el Padre. Esto significa que ellos fueron apartados del mundo y apartados para Dios. Nosotros sabemos que la palabra santo significa apartado. Bueno, Dios le llamó, usted atendió esa llamada y Dios decidió apartarlo para un destino particular que es la vida eterna. En ese sentido, somos entonces santos. Y en tercer lugar dice, conservados en Cristo Jesús. Y este pasaje indica una clara explicación que los cristianos deben entender. Una vez salvo, para siempre salvo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros y nuestra insistencia y nuestra intención la que busca permanecer en Cristo. Es Dios el que influye para que nosotros permanezcamos en Él porque somos escogidos. Jesucristo es nuestro guardián y nuestro protector permanente. Y es crédito de Él, es crédito de nuestro Dios que nosotros permanezcamos en Él. Quien permanece en Cristo Jesús no tiene para qué jactarse y decirle al resto del mundo, yo desde que conocí a Cristo, nunca me he apartado de Él, porque no es crédito suyo. Porque si fuera por los elementos que usted tiene y que usted vive, usted ni siquiera hubiera llegado a conocer a Cristo. Sin embargo, cuando nos encontramos con pasajes como este y que nos enseñan que nosotros permanecemos en Cristo por la obra que Él ha hecho en nosotros y porque Él nos conserva, entonces le podemos dar absolutamente todo el crédito de la salvación al Señor Jesucristo, a Dios mismo, porque el crédito no está en nosotros. Y nosotros, una vez salvos y para siempre salvos, no por nosotros, sino por la obra maravillosa de Jesús y de Dios. Por Él somos salvos, por Él permanecemos junto a Dios. Que el Señor les bendiga.